Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 7, donde dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nótese que no se trata de la repetición de lo afirmado en el versículo anterior, sino la expresión de un modo de vida que es propio de un cristiano, ya que andar en la luz es lo contrario a caminar en tinieblas. Andar en la luz es vivir conforme a la doctrina y a la moral que Dios ha establecido. Y note que es necesario entender que Dios está en luz, mientras que el creyente anda en la luz. Dios es el único que habita en luz inaccesible. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 16. De modo que para mantener comunión con Él es imprescindible participar de su verdad y santidad. De ahí la exhortación que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, cuando les dice: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5 y versículo 8. Los creyentes de verdad alcanzan la posición de ser luz en Cristo. Él afirmó que era la luz del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Pero al mismo tiempo también afirmó que los creyentes son también la luz del mundo. Mateo, capítulo 5 y versículo 14. Y en ese sentido, quien está en Dios y Dios en él por Cristo, se convierte en un luminar al resplandecer en él la luz de Dios. Filipenses, capítulo 2 y versículo 15 dice: Para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Ya que solo es posible brillar como un luminar en las tinieblas del mundo cuando se vive a Cristo. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo es luminosa la vida de aquel en quien Dios mismo se hace vida y luz por su presencia vivencial. El creyente, y note esto, no es luz por sí mismo, sino que la luz de Dios le es comunicada por la presencia de Cristo en él. El Señor es la única verdadera luz. Por eso el salmista dice que el Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27, versículo 1. Y por tanto solo en Él veremos la luz. Salmo 36, versículo 9. La luz necesaria para el camino santo y sin tropiezo del creyente procede de Dios, a quien se dirige la súplica, cuando dice: Envía tu luz y tu verdad, ésta me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43, versículo 3. Mientras que por otro lado, el mundo desorientado es conducido por sendas que concluyen en la muerte. El creyente, sin embargo, alumbrado por Dios, es conducido a Dios mismo, su alegría
y su gozo. Salmo 43, versículo 4 dice: Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Dios ha dado a Cristo por luz y salvación a todas las naciones. Isaías, capítulo 49, versículo 6, nos dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. De ahí que el profeta diga al pueblo que estaba en la esperanza del Mesías que su llegada traería consigo la luz y la gloria de Dios. Isaías, capítulo 60 y versículo 1 dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La irrupción del Verbo de vida, hecho carne, en el mundo de los hombres, hizo resplandecer la luz de Dios como la aurora naciente del día de salvación, para dar luz a los que estaban en tinieblas y alumbrar el camino de la paz. Evangelio de Lucas, capítulo 1 y los versículos 78 y 79. Y es que por esa razón Jesús podía decir: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12. De otro modo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35 y 46. El andar en la luz, como Juan establece aquí, esto es, en el estilo de vida que no solo es luminoso, sino que es luz, requiere una vida que corresponda a esa condición, en contraste con quienes, aunque afirmen otra cosa, están en tinieblas, de modo que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 y versículo 16. Nótese que la consecuencia de andar en la luz es la comunión entre los cristianos. También es necesario entender bien que el andar en la luz no consigue la comunión con Dios, sino con los hermanos, porque todos viven en la misma dinámica de vida en la luz, ya que no puede haber comunión entre hermanos si no hay comunión con Dios, porque la comunión horizontal es consecuencia de la comunión vertical. Versículo 3. Pero también expresa la verdad de que la comunión entre creyentes es una realidad indeclinable. La comunión cristiana se establece entre miembros del cuerpo de Cristo, por la cabeza que es Cristo mismo, de modo que sólo puede interrumpirse cuando queda cortada entre un creyente y el Señor, a causa del pecado oculto sin confesar en su vida. De ahí que cuando un cristiano interrumpe voluntariamente la comunión con otro sin otra razón que su deseo personal, está poniendo a Cristo fuera de la comunión en su vida. El amor a Dios, que expresa comunión con Él, vincula también el amor al prójimo. Mateo capítulo 22 y los versículos 37 y 38. Ya que no es posible hablar de comunión con Dios y, como se dijo antes, negarla a los hermanos. La comunión eclesial es posible para los que andan en luz. El pecado es un obstáculo a la comunión con Dios, como señala el Salmo 5, versículo 4, Salmo 66, versículo 18, y también Isaías capítulo 19, versículos 1 y 2. Ya que
quien vive en pecado no puede tener comunión con él, ni tampoco con los hermanos. La obra expiatoria de Jesucristo restablece mediante la reconciliación la comunión con Dios. Y Juan desarticula el argumento gnóstico que se gloriaba de una unión con Dios sin necesidad de comunión con los creyentes. También note que la limpieza del pecado personal es una operación posible y real en base a la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, esto es, como resultado de la muerte del Salvador. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La sangre purifica porque es la del Hijo de Dios, única que tiene virtud redentora. La muerte de Cristo no sería eficaz si no fuera el Hijo de Dios. Aparece aquí la primera referencia al pecado en la epístola, ya que andar en la luz significa haber sido limpiado del pecado. Y Juan traslada en el versículo la gloriosa certeza en relación con el pecado. La redención hace posible la limpieza de todo pecado. Es interesante apreciar el presente del verbo limpiar, que expresa la idea de una acción continuada, es decir, la obra de Cristo limpia continuamente al creyente de todo el pecado. Es notable la precisión de la cristología de Juan, que una vez más presenta en el verbo las dos naturalezas, divino y humana del Señor, ya que sólo por medio de su humanidad pudo dar su vida, derramando su sangre. El alcance de esa obra limpia de todo pecado, pasados, presentes y futuros. La operación divina hace posible que, posicionalmente, los creyentes seamos santos delante de Dios y que un día seamos presentados sin mancha delante de su gloria. Efesios, capítulo 5 y versículo 27 nos dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Una nueva expresión condicional introduce una supuesta forma expresiva de alguien que no puede ser, como antes se dijo, de otra procedencia que los falsos maestros. La afirmación es no solo incorrecta, sino también engañosa. Cuando dice: si decimos que no tenemos pecado, ningún hombre está exento de ello, puesto que todos somos pecados. Cuando digo ningún hombre, estoy diciendo también ninguna mujer, ya que solo el hombre perfecto, Jesucristo, el mediador, no tuvo pecado, como así nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, y la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 22. Juan se está refiriendo aquí a negar el principio del pecado que está en todo hombre. El pecado, inductor a las malas obras, está en todo hombre, regenerado o no. Romanos, capítulo 5, versículo 12, capítulo 7, versículos 14 al 20. Esta expresión puede referirse al pecado en general, que está presente en todo hombre, pero también, a la luz del versículo siguiente, pudiera tratarse de pecados sin confesar, cometidos por los creyentes. Y no cabe duda que el justo puede caer
en pecado y de hecho cae. El creyente no es impecable. No es necesario establecer aquí una discusión sobre cuál era el pensamiento de Juan. En estas palabras, ¿o qué clase de pecado es aquel a que se está refiriendo? Solo Jesús es el que puede decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. Una afirmación semejante es una expresión engañosa, ya que el corazón del hombre puede engañarle con un falso razonamiento. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Por otro lado, los gnósticos enseñaban que el espíritu está libre de pecado. Por tanto, no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. Pero sin embargo, la Escritura enseña la universalidad del pecado, como por ejemplo en el Salmo 14, versículo 3, Salmo 53, versículo 1 al 3 y Romanos capítulo 3, versículo 12. La consecuencia del engaño es que la verdad no está en nosotros. Verdad aquí tiene el sentido de la verdad revelada en el mensaje. Y note que el que hace tal afirmación no está controlado por la verdad, sino que se opone a ella. La verdad no puede estar en aquellos que niegan tener pecado. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que nadie puede negar que, lamentablemente, el pecado afecta ocasionalmente la vida del creyente. Se ha considerado también que la vida de Cristo, ofrecida en sustitución, es el medio que permite a Dios cancelar la responsabilidad penal del pecador que cree y perdonarle todos los pecados, de modo que puede decir con gratitud, reverencia y seguridad que no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 1. La confesión es una palabra que equivale literalmente a decir lo mismo, es decir, el que confiesa no relata el pecado cometido que ya es conocido por Dios, sino que se identifica con lo que Él determina para el pecado. El que confiesa dice lo mismo que dice Dios, que la acción o las acciones son pecado, aunque realmente los pecados, tanto pasados como presentes y aún los futuros, han sido ya perdonados, puesto que fueron puestos sobre Cristo en la sustitución en la cruz. Cualquier pecado cometido supone una interrupción de la comunión con Dios, que se restaura por medio de la confesión. El pecado del cristiano afecta a él mismo y también a Dios. El efecto del pecado en el cristiano tiene la peculiaridad de que no disuelve los lazos de relación que lo unen al Padre del cielo, sino con una limitación o perjuicio de las experiencias de relación normales con Él. El apóstol presenta por lo menos 7 efectos aflictivos o juicios sobre el pecado del creyente. Primeramente, el pecado no confesado se vuelve en tinieblas en la mente del cristiano. Capítulo 1, versículo 6. En ese sentido, pone de manifiesto que el cristiano puede andar en tinieblas o en luz, de modo que cuando anda en luz, tiene la posesión de las bendiciones espirituales. Además, cuando se anda en luz, no se presenta ocasión para tropezar. Capítulo 2, versículo 10. Una segunda advertencia es que el pecado causa en el cristiano la pérdida de gozo. Capítulo 1, versículo 4.
Como se ha considerado anteriormente, el gozo es el celestial de Cristo, como nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, y Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y nótese que por esa causa David pide en su confesión a Dios que le vuelva el gozo de la salvación. Salmo 51, versículo 12. Cuando el cristiano peca, no pierde su salvación, pero sí el gozo que se alcanza en el poder del Espíritu por comunión con Cristo. También el pecado produce la pérdida de la comunión con el Padre y por consiguiente con su Hijo, con todos los que andan en tinieblas, mientras que la comunión está reservada para los que andan en luz. Capítulo 1, versículo 3, 6 y 7. Una cuarta consecuencia es la de la pérdida de la experiencia del amor de Dios. Capítulo 2, versículos 5, 15 y 17. En quinto lugar, una sanción espiritual por el pecado. En quinto lugar, una sanción espiritual por el pecado es la pérdida de la paz. Capítulo 3, versículos 4 al 10. El cristiano no puede practicar el pecado o cometer la acción pecaminosa sin que sienta inquietud en su corazón, que no es otra cosa que la pérdida de la paz. La sexta consecuencia es que el pecado, sin confesar, trae como resultado la pérdida de confianza en Dios, de forma especial en la respuesta a la oración. Capítulo 3, versículos 19 al 22. Y por último, en séptimo lugar, el pecado en el creyente le hace perder la confianza en relación con la segunda venida del Señor. Capítulo 2, versículo 28. Es por eso que el apóstol enseña en esta epístola que el cristiano tendrá confianza o se sentirá avergonzado en el día de la venida del Señor. Capítulo 4, versículo 17. Y note que el cristiano está relacionado con Dios por el nuevo pacto, formalizado con la sangre de Cristo. La restauración de la comunión con Dios se consigue mediante la confesión. El apóstol Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es la manifestación externa del arrepentimiento que se produce en el corazón regenerado y que supone un cambio de pensamiento y de propósito que hace que el cristiano vuelva a estar de acuerdo con Dios. El creyente no puede estar en comunión con Dios, que es luz, y andar, sin embargo, en tinieblas. Se ha dicho también que andar en luz no significa ser luz, puesto que requeriría una santidad absoluta. Por tanto, solamente Dios es luz. No significa tampoco que no se cometan falta alguna, pero cuando la luz divina ilumina el corazón cristiano y pone de manifiesto alguna suciedad espiritual en él, la confesión restaura la limpieza íntima y concede la plena comunión con Dios. De ahí que Juan diga que la sangre de Jesucristo lo limpia de toda maldad, esto es, de toda contaminación. En la confesión se produce una nueva experiencia de relación con Dios en el camino de la luz, ya que este perdón no descansa tanto en la misericordia, sino en la justicia de Dios, ya que es mediante la justicia de Cristo que se hace posible, porque todo castigo por el pecado recayó sobre Jesús en la cruz. De ahí que Dios se manifiesta como justo cuando perdona el pecado del creyente, porque Él es la propiciación por nuestros pecados.
capítulo 2, versículo 2. Mediante su muerte hizo que Dios sea propicio y se sienta libre para perdonar al creyente que confiesa su pecado. Es por eso que es necesario entender que el perdón de todos los pecados, que nos dice Colosenses capítulo 3 y versículo 13, hace posible que el cristiano llegue a la posición de hijo de Dios para el que ya no hay condenación por el pecado. La unión vital con Cristo es definitiva y nunca podrá ser quebrantada en la relación con el cristiano. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Pero la confesión demandada aquí es la renovación del camino de comunión con Dios, ya que Él restaura, limpiando de maldad para que el pecador pueda restablecer la plena comunión con Él. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Y lo hace porque es fiel y justo. La fidelidad de Dios es una de sus gloriosas perfecciones. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 13. Lo hace en razón al compromiso del nuevo pacto que se ha mencionado anteriormente, donde afirma: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículo 34, la segunda parte. Pero, ¿cómo puede ser justo perdonando el pecado para el que establece la condenación? La razón por la que puede hacerlo es en base al sacrificio de Cristo. Capítulo 1 y versículo 7. Se dijo antes que el pecado en el creyente afecta a éste, pero también afecta al que siendo santísimo no puede tener comunión con el pecado. Juan escribe a quienes llama hijitos míos, lo que quiere decir que son creyentes en Cristo. El aspecto de la consecuencia del pecado en relación con Dios será objeto de estudio más adelante, capítulo 2, versículo 1, en donde se considerará con la extensión propia de este comentario. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, los cristianos verdaderos, en el día de hoy también, obtienen un gran consuelo de la antigua práctica de la confesión y la absolución, ya que algunas veces eso funciona mejor individualmente. Cuando un pastor o amigo saca la confesión de culpa del pecador, le ayuda a llevarla a la cruz de Jesús y le anuncia la misericordia y el perdón de Dios. Amigo y amiga oyente, quien perdona los pecados es el Señor Jesucristo, ya que la misma Biblia enseña que ningún hombre puede perdonar pecados a otros, excepto Dios. Y Jesús es Dios. Por tanto, debemos de acercarnos a Él para confesar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Si no, como dice la palabra, podemos decir que somos cristianos, pero si el pecado está en nosotros, quiere decir que andamos en tinieblas. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú todavía no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, si Él todavía no ha perdonado tus pecados porque no has orado o le has invitado a que venga a tu corazón, pues ahora puedes hacerlo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona pecadora, que he tenido pecados guardados en lo más íntimo de mi ser, pero ahora los pongo delante de ti y me arrepiento de todos ellos. Suplico tu perdón, me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.